José Villavicencio, presidente del FUD y presidente de la OCDE, y nuestro compañero Edwin Bedoya, por parte de la CEDOFUD, y los compañeros. La 10ª Convención de los Trabajadores y las Organizaciones Sociales, que se realizó el 18 de agosto. Decimos que vamos a esta movilización nacional para exigirle al señor presidente Moreno que rectifique las medidas económicas. No podemos seguir con medidas que van en la misma línea que aplicó el anterior gobierno y que le ha hecho tanto daño al pueblo ecuatoriano. Y hoy los trabajadores decimos, rectifique, señor presidente Moreno, las medidas. Hay alternativas y hemos planteado a los trabajadores que rectificar esas medidas pasa por cobrar a los grandes morosos de nuestro país que le deben más de 4.160 millones de dólares. Hemos planteado también que necesitamos ver los mecanismos para, desde todos los ámbitos, atacar el combate a la corrupción. Por eso también esta movilización será en contra de la corrupción, pero a la par, para también exigirle a la Asamblea Legislativa que es hora de actuar. No puede seguir la Asamblea Legislativa discutiendo temas que lamentablemente rechazamos los trabajadores, porque en vez de legislar y fiscalizar, se han estado dando los actos de corrupción en la misma asamblea, cobrándoles a los trabajadores, y eso es inaceptable. Y por eso hoy nosotros exigimos a la asamblea de que discuta y apruebe la ley anticorrupción, que será el instrumento donde los trabajadores hemos aportado para la muerte política o la muerte civil, pero sobre todo hoy requerimos atacar el combate a la corrupción para recuperar los dineros mal habidos que se le llevaron unos cuantos vivarachos al pueblo ecuatoriano. Si solo se recuperaría un 25% de lo robado, no tendríamos que tomar ninguna medida económica, y por eso hoy le compete entonces a la Asamblea aprobar los mejores instrumentos para combatir la corrupción. A la par de eso también el tema de la Fiscalía, el tema de la Contraloría, el tema de la Judicatura, que tiene que también contribuir junto al Consejo de Participación Ciudadana, que ha venido cumpliendo un proceso importante para, juntos con los trabajadores del pueblo, combatir la corrupción y recuperar nuestros dineros. Pero también decimos, señor presidente, es el momento de exigirles a los empleadores, a la banca, que inviertan en el país. Hace años atrás decían que no invertían porque no había seguridad política, seguridad jurídica en nuestro país. Hoy son parte del gobierno y les ha ofrecido la seguridad política y la seguridad jurídica tributaria, y entonces planteamos de que se debe exigir de que inviertan en nuestro país. Por tercera ocasión se les está condonando multas, intereses y recargos. Sin embargo, no vemos que inviertan en nuestro país para poder generar empleo que tanto lo requiere el pueblo ecuatoriano, porque junto a ello requerimos recuperar el poder adquisitivo, recuperar demanda para generar producción, y si hay producción va a haber empleo en nuestro país. Por eso es de que los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sociales, sindicales, ratificamos la convocatoria para este 20 de septiembre, exigiéndole al señor presidente Moreno rectificación. La movilización será a las 16 horas en lo que es la ciudad de Quito, la concentración en la caja del IES, iremos por la 10 de agosto, Guayaquil, hasta llegar a la Plaza Grande, y a nivel nacional, donde los compañeros, nuestros dirigentes provinciales, hayan coordinado las diferentes acciones. Muchas gracias. Crisis política, económica y hoy ética. Todo este ciclo de corrupción la estamos absorbiendo el pueblo ecuatoriano, y todo este ciclo de corrupción lo hemos sufrido el pueblo ecuatoriano. No podemos vivir nuevamente este tipo de acciones que por grupos económicos minúsculos han vivido gobernando el país, y que los gobiernos se han prestado para beneficiar a estos grupos económicos. No se puede decir que con la remisión económica va a haber reactivación productiva. ¿Qué pasó las dos remisiones anteriores? Ustedes escucharon las propuestas al sector empresarial de poner un plan de reactivación económica. No,
Ni ahora ni nunca lo han querido poner. Y por eso ellos han sido los grandes beneficiarios de toda esta crisis política, económica que ha habido en el país. Nosotros, como trabajadores, hacemos un llamado al presidente que escuche las propuestas que nosotros le hemos entregado. Le hemos entregado desde junio, desde que se posesionó, y no hemos sido escuchados. Nos llaman solo para discutir temas del tema laboral, como que nosotros los trabajadores no pudiéramos tener la capacidad de poder debatir temas económicos. No hemos sido invitados a esta mesa de diálogo para tratar el tema económico y solo han sido invitados los empresarios. Y ahí está todo el fracaso de la política económica que tiene este gobierno. Les anunciamos que este proceso de reactivación económica que dice el Ministerio de Finanzas, no hay tal. Va a haber despidos. Se va a cerrar la fábrica Pinta, es una fábrica histórica. Después de un mes se va a votar a los trabajadores, más de 80 trabajadores, más de 80 familias. La fábrica Exprosen, se va a vender a la empresa china y van a salir más despedidos. Eso ya lo anunciamos, ya lo sabe el ministro de Trabajo. La fábrica Fabré, ustedes han visto 4 meses, 6 meses sin sueldo. Entonces, y no tienen ni empleadores porque se tiran la pelotita, eso es lo peor. Y hay empresas privadas que siguen despidiendo trabajadores. Entonces la pregunta, ¿qué reactivación económica hablamos mientras nos quieren pintar un panorama de que con estas medidas económicas se van a solventar los beneficios para los trabajadores, se va a abrir más el empleo? Va a haber más precarización en el campo, como ya lo está viendo. Entonces nosotros sí reclamamos del gobierno nacional más oídos a los trabajadores y hacemos un llamado para que nos sentemos en la mesa, trabajadores, empresarios y gobiernos, para debatir el tema de la crisis política y económica. No después de que nos den el garrotazo, sino antes de tomar las medidas. Nosotros le hemos reclamado eso al presidente, le hemos reclamado a los ministros de Estado. Queremos, no somos como nos dicen algunos ministros, que somos solo personas que estamos encendiendo y queriendo votar al gobierno, desestabilizar al gobierno. No, estas son crisis económicas que le estamos viendo todos los días. Todos los días vivimos en el Ministerio de Trabajo denunciando desempleo, denunciando despidos. Entonces ahí está el panorama. Los trabajadores hacemos un llamado al pueblo ecuatoriano para que nos unamos a esta movilización, para exigir al gobierno que cambie de rumbo. Ya es hora que el pueblo ecuatoriano retome esta medida de presión necesaria para poder enrumbar al país. Muchas gracias. Canales de agosto, donde pasa que posteriormente tuvieron un acercamiento con Paul Granda. ¿Nos podría indicar un poco cuál fue la postura del gobierno en esta reunión y si han tenido nuevos acercamientos con ustedes? Segundo, tuvimos la reunión con el ministro Granda para discutir nuestras preocupaciones y para plantearles alternativas. Después de esa reunión no hemos tenido otro acercamiento. Nosotros estamos predispuestos a dialogar bajo la resolución del FUD, una política de exigencia independiente y de autonomía. Pero dialogar no significa renunciar a la movilización, porque nosotros estamos planteando de que debe escuchar a los sectores trabajadores, a los sectores populares, nuestras propuestas que hemos presentado. Todo apunta que va hacia la privatización y los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, no podemos permitir la privatización en nuestro país. Y en ese marco entonces es de que ratificamos el llamado a todo el pueblo ecuatoriano a la movilización del 20 de septiembre. Estarán a favor de las medidas, porque ellos siempre han estado a condición de los gobiernos de turno. Recordarán ustedes que en la asamblea, cuando presentamos el proyecto de enmiendas, dijeron los señores de que recién se han dado cuenta que el gobierno de Rafael Correa no era un gobierno de los trabajadores, que les han botado tierra en los ojos y que ahora sí tienen un gobierno de los trabajadores. Y eso lo dijeron en la asamblea, ustedes son testigos. Y entonces no nos asombra que dirigentes de la CUD, que siempre han estado premiando, asesorando a los corruptos de nuestro país, estén a favor de las medidas. Los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, vemos que existe afectación y entonces no se puede decir de que no estamos o que están los trabajadores a favor de las medidas. Serán algunos dirigentes que siempre han estado con los gobiernos de turno a favor de las medidas, porque hoy ya estamos viendo que los incrementos de los combustibles, del diésel, está afectando. Un claro ejemplo, el quintal
de varilla para la construcción que tanto requiere el trabajador, el campesino del pueblo, hace 2 semanas costaba $38, hoy están más de $43. Que no nos vengan a decir mañana es que los trabajadores y el pueblo no comen varilla, sino que estamos viendo las afectaciones porque vivimos un país capitalista y la historia ha demostrado de que se genera especulación, no solo aquí, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Y entonces eso es lo que va a pasar y nosotros lo que estamos planteando es rectifique, señor presidente, en el tema económico y sobre todo hagamos una minga para combatir la corrupción porque necesitamos recuperar los dineros mal habidos en nuestro país. Movilización, aunque creo que fue preventiva, pues fue netamente del sindicalismo, no como otras ocasiones habían unido grupos de ecologistas, grupos de estudiantes, grupos de otros sectores sociales. ¿Qué es lo que pasa ahí, señor Villavicencio? Y un segundo punto, por favor. En el tema de la asamblea, usted habló de la corrupción en la asamblea. ¿Quién debe resolver el tema de la asamblea? ¿Debe investigarse la propia asamblea o pasar a otras instancias? Voy a responder la última. Primero, los asambleístas no pueden ser juez y parte. Para eso existe una fiscalía y existe la Contraloría, que tienen que cumplir su rol y se tiene que sancionar a quien se deba sancionar luego del debido proceso. Segundo, el día jueves estarán en las calles los trabajadores, los sectores sociales, los sectores indígenas, los campesinos, las amas de casa, porque es una convocatoria amplia y entonces el día jueves ustedes serán testigos del descontento, porque así lo demuestran las mismas encuestas, que más del 73% no está a favor de las medidas, está en contra de las medidas, y será ese pueblo que le exija al señor presidente Moreno que rectifique las medidas económicas, porque hay alternativas para salir de la crisis. Este perro y el resto.